Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos. Hoy estamos en martes 28 de marzo y vamos a continuar con la introducción de la Bhagavad Gita. Estamos un poco más adelante de la mitad de la introducción de la Gita. Lo último que hablamos fue el sentido de la vida y la identidad, como la Gita entonces va a proponer un sentido y una identidad desde la perspectiva del alma, desde la perspectiva de la eternidad. Y la garantía es que si acoplamos nuestra vida con un sentido espiritual y con una identidad espiritual, entonces la garantía es que vamos a llevar una vida más plena, incluso al punto, eso lo vamos a ver a lo largo del libro, incluso al punto de vivir una vida entre comillas ordinaria, una vida, sí, ordinaria y normal, externamente sin grandes cambios, pero internamente completamente libre. Una vida, sí, un alma liberada es el concepto del cual va a hablar la Gita a lo largo del libro. Eso es lo que hablamos en pocas palabras en la sesión anterior y vamos a partir de allí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces continúo leyendo a partir de aquí. El Señor Supremo y su morada trascendental son ambos Sanatana, tal como lo son también las entidades vivientes, y la asociación conjunta del Señor Supremo y las entidades vivientes en la morada Sanatana constituye la perfección de la vida humana. El Señor es muy bondadoso con las entidades vivientes porque éstas son sus hijas. El Señor Krishna declara en la Bhagavad Gita, Sarva Yonishu Aham Villa Pradapita, lo cual significa, abre comillas, yo soy el Padre de todos, cierra comillas. Desde luego existen toda clase de entidades vivientes según sus diversos karmas, pero aquí el Señor declara que es el Padre de todas ellas. Por consiguiente, el Señor desciende a redimir a todas esas almas caídas y condicionadas y hacerles un llamado para que regresen al eterno cielo Sanatana, de modo que las entidades vivientes Sanatana puedan recobrar sus eternas posiciones Sanatana en asociación eterna con el Señor. Para redimir a las almas condicionadas, el propio Señor viene en diferentes encarnaciones o envía a sus sirvientes íntimos como hijos o a sus asociados o acharyas. Vamos a parar aquí un momento. Es relevante y vale la pena que lo notemos cómo a lo largo de toda la obra de Prabhupada, a lo largo de todos estos libros, vamos a encontrar prácticamente una ausencia total de motivación, ¿cómo puedo decir? De parte de la filosofía, parte de la práctica misma de Vaishnava, no hay un estímulo que haga surgir el miedo en el estudiante, sino más bien acabamos de leer aquí, cómo la tesitura es más bien amorosa, más bien la tesitura es de que el Señor Supremo, movido por su compasión, hace una invitación a todos, tal como un padre ordinario con su hijo, que es un padre, una madre, que es compasivo, ¿no? Y un padre y una madre saludables, que es, sí, compasivo y con paciencia, con suficiente paciencia, puede encaminar al hijo o a la hija. Entonces hay una ausencia prácticamente total de los libros del Bhakti tratando de despertar el miedo, por ejemplo, en el estudiante, de que si no servimos a Krishna, entonces nos espera un destino oscuro y que todo ese tipo de cosas prácticamente es ausente, como digo.
Y vamos a ir notando cómo la tesitura es diferente. Vamos a ir viendo, vamos a encontrar una perspectiva de Dios bien curiosa y al mismo tiempo alentadora. No es de que Dios está esperando a cada momento para ver cuándo me equivoco, para enviarme un golpe, o para enviarme una miseria, y mucho menos que Dios está esperando a ver si, si le sirvo o no, y si no le sirvo, entonces me va a enviar eternamente a una situación infernal. Nada de eso, ¿no? Por el contrario, hay momentos, como lo vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, pero a lo largo del libro van a ir apareciendo aquí y allá algunas descripciones de cómo el Señor Supremo, de hecho, llega un momento en el que se conmueve tanto por los niveles de entrega que puede llegar el devoto, los niveles de entrega y de devoción, que el Señor mismo, él mismo se entrega a su querido devoto. Y es una relación bastante, son descripciones bastante íntimas de la relación que ocurre entre el Señor Supremo y un alma completamente limpia y pura. Y lo que hemos leído aquí es una invitación, como dijo aquí Srila Prabhupada, acabamos de leer, para ayudar a esas almas que han perdido el norte. Seguimos leyendo. Por lo tanto, el Sanatan Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de religión. Este punto que viene es muy importante. Vamos a ver la universalidad en el fundador de esta escuela, el fundador de ISKCON, y que no solamente es algo propio de él, sino todos los acharyas, los grandes maestros previos, expresan también, se expresan en estos términos en relación al Bhakti, como no se trata de que uno se vuelva miembro de una religión y ya está. Si me volví miembro de esta religión, entonces sí, y todos los demás ya no. Esa cosmovisión no cabe aquí, ¿no? Por lo menos no en la perspectiva del el fundador de quien estamos leyendo ahorita. Lo que estamos leyendo es palabras del fundador Acharya, del maestro espiritual de todos. Sigo leyendo entonces. Por lo tanto, el Sanatan Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de religión. Es la fusión, es la función eterna de las entidades vivientes eternas en relación con el Señor Supremo. Como se dijo antes, el Sanatan Dharma se refiere a la ocupación eterna de la entidad viviente. Sripada Ramanujacharya ha explicado la palabra Sanatana como, abre comillas, aquello que no tiene principio ni fin, cierra comillas. De modo que cuando hablamos de Sanatana Dharma, debemos dar por sentado sobre la base de la autoridad de Sripada Ramanujacharya que dicho Sanatana Dharma no tiene ni principio ni fin. Como decíamos, estamos hablando aquí todavía orbitando sobre el tema de la eternidad. Como las almas son eternas, Dios es eterno, el lugar en donde se relacionan ambos, tanto Dios como las almas, ese lugar es eterno también. Y la relación que tienen, la relación amorosa también lo es. Seguimos leyendo. La palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatana Dharma. Religión lleva consigo la idea de fe, y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular y puede cambiar de fe y adoptar otra. Pero el Sanatana Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, al agua no se le puede quitar la liquidez, ni al fuego se le puede quitar el calor. De igual manera, a la eterna entidad viviente no se le puede quitar su función eterna. El Sanatana Dharma es eternamente parte integral de la entidad viviente. Así pues, cuando hablamos de Sanatana Dharma, debemos dar por sentado sobre la base de la autoridad de Sripada Ramanujacharya que dicho Sanatana Dharma no tiene ni principio ni fin.
Aquello que no tiene principio ni fin no puede ser sectario, pues ninguna clase de límites puede coartarlo. Aquellos que pertenecen a alguna fe sectaria habrán de considerar equivocadamente que el Sanatana Dharma también es sectario. Pero si profundizamos en el asunto y lo consideramos a la luz de la ciencia moderna, podemos ver que el Sanatana Dharma es la ocupación de toda la gente del mundo, y más aún de todas las entidades vivientes del universo. Una fe religiosa no sanatana puede que tenga algún comienzo en los anales de la historia humana, pero no existe comienzo de la historia del Sanatana Dharma, porque este último permanece eternamente con las entidades vivientes. En lo que respecta a la entidad viviente, los shastras autoritativos determinan que para ella no hay nacimiento ni muerte. En la Gita se establece que la entidad viviente nunca nace y nunca muere. La entidad viviente es eterna e indestructible y continúa viviendo después de la destrucción de este cuerpo temporal. En relación con el concepto de Sanatana Dharma, debemos tratar de entender el concepto de religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra. Dharma se refiere a aquello que existe constantemente en un objeto en particular. Nosotros concluimos que junto con el fuego hay luz y calor. Sin luz y calor la palabra fuego no tendría sentido. De modo similar, debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, aquella parte que es su compañera constante. Esa compañera constante es su cualidad eterna, y esa cualidad eterna es su religión eterna. Aquí, si la Prabhupada lo que está haciendo es intentar llevarnos más profundo a la comprensión, llevarnos a una comprensión o a un estudio mm, incluso semántico del asunto de religión. Primero habló de Sanatana, o Sanatana Dharma, que es la ocupación eterna de la entidad viviente, del alma. Y luego entonces dice que no estamos hablando de fe o de religión, dice él, porque una fe, uno puede adoptar una fe y seguir ciertos protocolos de una religión y luego pasarse a otra religión y seguir, aprender otras normas, otros protocolos. Eso puede cambiar, pero en todas las religiones, siempre y cuando sean genuinas, va a existir el mismo principio. Y el principio es que la persona se acerca a una religión para revivir su relación con Dios. Ya la forma externa, los métodos y los protocolos son distintos de una religión a otra, pero en sí, en el fondo, la relación alma-Dios se mantiene. Esa es la relación sanatana. Y Prabhupada entonces aquí trajo el tema del Dharma. Vamos a ver. No, perdón. El tema de la religión. ¿Dónde tenemos esto? Prabhupada entonces habla vamos a ver. Voy a subrayarlo nuevamente. Debemos tratar de entender el concepto de religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra, o sea, una visión semántica del concepto en sí de religión. Y es interesante que Prabhupada está hablando aquí del concepto de religión estudiando la raíz semántica del sánscrito. Y la palabra que equivale a religión es dharma, por eso él viene hablando de dharma. Y dharma, como él dijo, voy de vuelta, dharma, como él dijo, es aquí, voy a subrayarlo y voy a leerlo, se refiere a aquello que existe constantemente en un objeto en particular. Entonces, la, la definición que encontramos rastreando la raíz del concepto de dharma, que es la palabra religión en sánscrito. Y él dijo, bueno, que sin luz y calor, como podríamos decir que es fuego. Es como si nosotros probamos una bebida, un jugo natural, y resulta que está muy dulce. Entonces, concluimos inmediatamente que
me pasé de azúcar. Es porque sabemos que si está dulce es porque tiene demasiado azúcar. ¿Por qué el azúcar es dulce? Es el Dharma, siguiendo la línea de ideas de Prabhupada, así como el agua es líquida, el azúcar es dulce. Y es simplemente contradictorio hablar de azúcar salado, por ejemplo. Si es salado, es cualquier otra cosa menos azúcar. El azúcar es dulce. Y así como cada cosa tiene entonces su Dharma, la pregunta es, ¿cuál es el Dharma de la entidad viviente? ¿Cuál es qué es aquello? Así como al azúcar le quitamos lo dulce y deja de ser azúcar. Puede ser cualquier otra sustancia blanca muy parecida, pero si no sabe dulce, inmediatamente sabemos que no es azúcar. Asimismo, la pregunta es, ¿qué es aquello que caracteriza al ser viviente que una vez quitándoselo deja de ser viviente? Un tema para nada light, ¿no? Un tema definitivamente no sencillo. Estamos hablando aquí de la ontología del alma, la ontología del ser viviente. Y desde ya, imagínense, desde ya en la introducción del libro se está exigiendo eso de nosotros, que no solamente vayamos pasando página tras página, sino que se exige nuestra atención y se exige que estudiemos detenidamente y cuando hace falta los conceptos. Ahora, el concepto de religión rastreando la raíz del sánscrito, que sería el Dharma, nos lleva a esta conclusión. Y mismo, si hacemos lo mismo en español, tenemos resultados interesantes, porque cuando hablamos de religión, que viene del vocablo religare en latín, la palabra hace referencia a una conexión, a revivir una conexión, a, a ligar nuevamente, como un acto, mm, ¿cómo sería esta palabra? Como un acto secundario, como a religar hace referencia, tiene implícita la idea de que en el pasado hubo un vínculo entre dos cosas y ahora hace falta ligarlas nuevamente. Por eso hace falta la religión para religar. Y es como dije, es la conclusión a la que podemos llegar observando la raíz incluso en en nuestro propio idioma, en el español. Y el vínculo que se intenta hacer es del alma con Dios. Y en ese caso, volvemos sobre las religiones genuinas, es independiente de cuál es el método, la fe externa que yo adopte. Si es que me voy a cortar el pelo y me voy a rapar el pelo, ¿no? O en otras formas, eh, eh, en otros protocolos, en otros métodos religiosos. Al contrario, la persona tiene que andar suficiente pelo para entrar al templo, tiene que cubrirse la cabeza. En otros lugares hay que descubrirse la cabeza. Y algunas personas ven esas diferencias en las diferentes religiones y concluyen que las religiones no sirven porque vean cómo se contradicen. Pero lo cierto es que simplemente son contradicciones en la forma. Es como ver dos deportes diferentes y ver que en un deporte se puede y se debe usar las manos para jugar el deporte, mientras que en otro deporte, si se usan las manos, el jugador sale expulsado de la cancha. Pero los dos deportes son genuinos, solo que tienen sus formas distintas. Y en ambos casos hay atletas, hay deportistas allí jugando. Y lo mismo en caso de la religión, cuando es genuina, el practicante, el estudiante está teniendo una religión, está religando su propio ser con el ser supremo, está ejecutando Dharma, está ejecutando su propia actividad eterna, que es estar en compañía y en comunión con Dios. Continuemos leyendo entonces. Cuando Sanatan Goswami le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu que cuál era el Swarupa de todo ser viviente, el Señor respondió que el Swarupa, o la posición constitucional del ser viviente, es la de prestarle servicio a la suprema personalidad de Dios. Interesante, voy a tener aquí un momento. Notemos que interesante cómo Prabhupada va construyendo todo este tejido y es que primero
Hasta este punto, detenidos aquí, solamente ha hablado de la ocupación eterna del alma. Ahora, de aquí en adelante, de este parágrafo, ya viene e introduce el concepto de el alma sirviendo a Dios. Hasta este momento no lo ha incluido, solamente ha dicho que hay algo eterno, que el alma es eterna, pero de aquí en adelante él va a decir que no solamente es una comunión con Dios, o no solamente es un estar, no solamente es acudir, digamos, al templo, a la iglesia, no solamente es aprender normas, sino esencialmente es que el alma, como parte constitucional de su propia configuración espiritual, es que a ella le corresponde servir a Dios. Y esa idea del alma sirviendo a Dios está incluida aquí en el concepto de Swarupa, que otra vez, para nada sencillo el tema del Swarupa. O sea, dicho de otro modo, respondiendo a aquella pregunta que algunas personas se plantean, ¿cuál es? A ver, si hoy por hoy me veo a mí mismo y veo que tengo un cuerpo atlético, digamos, más o menos atlético, y veo que hace un tiempo atrás mis habilidades eran diferentes y veo que en el futuro no voy a tener suficiente fuerza porque viene la vejez, etcétera. Entonces uno podría preguntar, ¿cómo va a ser mi cuerpo en el mundo espiritual? En la casa de Dios, en el reino de Dios. Y es una pregunta válida y muchas personas la plantean. Aquí Prabhupada está respondiendo de manera muy llana. ¿Cuál es el Swarupa, la forma, eh, o más bien la posición constitucional, que tiene también que ver con la forma? Vamos a continuar leyendo entonces. Si analizamos esta declaración del señor Chaitanya, podemos ver con facilidad que todo ser viviente siempre está dedicado a prestarle servicio a otro ser viviente. Un ser viviente sirve a otros seres vivientes de diferentes maneras. Al hacerlo, la entidad viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los seres humanos tal como los sirvientes sirven a su amo. A sirve al amo B. B sirve al amo C. C sirve al amo D y así sucesivamente. Sobre la base de todo esto, podemos ver que un amigo sirve a otro, la madre sirve al hijo, la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, etc. Si seguimos investigando con este espíritu, se verá que en la sociedad de los seres vivos no hay ninguna excepción a la actividad de servir. El político le presta a la gente su manifiesto, le presenta, perdón, a la gente su manifiesto para convencerla de la capacidad que él tiene de servir. En consecuencia, los electores le dan al político sus valiosos votos, considerando que él le prestará a la sociedad un valioso servicio. El vendedor sirve al cliente y el artesano sirve al capitalista. El capitalista sirve a la familia y la familia sirve al Estado en términos de la capacidad eterna del eterno ser viviente. De esa manera podemos ver que ningún ser viviente está exento de prestarle servicio a otros seres vivientes. Y por lo tanto, debemos concluir con toda seguridad que el servicio es el compañero constante del ser viviente y que el prestar servicio es la religión eterna del ser viviente. Nosotros aquí nos vamos a detener, llegados al punto del servicio. Y de aquí en adelante, Prabhupada va a introducir un poco más todavía el asunto de cómo aquí no se trata de que yo soy Hare Krishna y que usted es cristiano y él es musulmán. Aquí el asunto es que ni siquiera, como acaba de decir, ni siquiera es de religión el asunto, que lo va a desarrollar un poco más a partir del parágrafo siguiente. Pero hasta este punto, Prabhupada ha argumentado y se puede profundizar más todavía en eso, de cómo es que todos estamos sirviendo. Y el sistema educativo actual, por ejemplo, con su forma tan peculiar de operar,
El sistema educativo en general consiste en que yo me educo, si puedo decir entre comillas, porque esa educación usualmente lo que consiste es que aprendo a ser funcional para servir a una empresa, para servir a generalmente una empresa, para eso. Y en la medida en la que sirvo apropiadamente, entonces puedo ser más funcional. Y como dije, podemos profundizar más todavía en esto. Hay algún par de investigaciones, hubo suficientes investigaciones que relacionan, por ejemplo, esto es muy interesante, que relacionan ciertas hormonas a nivel cerebral, hormonas que hacen sentir placer profundo a la persona, y esas hormonas están vinculadas con el acto de servir desinteresadamente a alguien. La muy famosa y conocida por muchos oxitocina, que se puede estimular de manera consciente y de manera voluntaria, que el cuerpo, que mi propio cuerpo, mi propio cerebro genere esta hormona. Y una de las formas de hacerlo es a través del servir desinteresadamente a otros, de acuerdo con la propuesta de algunos expertos en el tema. Y es muy curioso que justo lo que estamos hablando aquí, el punto en el que nos detuvimos es que el ser viviente experimenta un placer grande. Vamos a ver cómo lo dijo Prabhupada. Voy a subrayarlo. Un ser viviente sirve a otros seres vivientes de diferentes maneras. Al hacerlo, la entidad viviente disfruta de la vida. Al mismo tiempo que es un tema fascinante, en ciertos círculos se puede volver un tema sensible, porque algunas personas pueden señalar de que la religión está mal, cualquier religión está mal, y por eso no soy religioso, porque la religión engaña a las personas justamente con este punto, diciéndoles de que deben servirme a mí como líder religioso. Y ese tema abre un debate interesante. ¿Cómo argumentamos? ¿Cuál sería nuestro argumento frente a esa propuesta? Frente a una persona que argumenta que es, es débil, es de personas fracasadas el acudir a una religión para servir a esa religión. Como dije, es un debate interesante porque podemos usar diferentes argumentos para sustentar esta idea de que todo el mundo sirve, o como también decía el famoso dicho de la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y como dije, puede ser sensible e interesante a la vez, porque algunas personas tienen la idea de que ellos son el centro de todo, y les cuesta trabajo captar la idea de que servir es natural. Obviamente hay diferentes tipos de personas, pero una persona que sea honesta y una persona que honesta en el sentido de escuchar el argumento que tengo para dar, escuchar el argumento que tiene para dar el Bhakti, si es honesta en sentido intelectual, va a captar el punto de que todos servimos, o todos voluntaria o involuntariamente todos servimos. Y de aquí se desprenden otras cosas como la sumisión, por ejemplo, muy interesante también, como el alma por naturaleza es sumisa. Es mentira de que los religiosos son fracasados por cultivar sumisión. Como dije, un tema fascinante. Hoy vamos a detenernos aquí. Únicamente vamos a decir eso, como por configuración todos estamos destinados y diseñados a servir. Y quien tiene tantas comodidades que no tiene nadie quien servir, con mucha frecuencia se termina comprando mascotas o animales para dedicar toda su energía a servir a esta mascota, a servir a este animal, y bañarle y llevarle al odontólogo, no sé, tantos servicios que hay actualmente para las mascotas, porque todo el mundo, toda persona tiene la necesidad de servir, tal como el azúcar. Si no es dulce, no es azúcar. Y sabemos que toda azúcar siempre será dulce. Asimismo, toda alma está configurada de tal manera, y nadie puede escapar a eso, su propia configuración ontológica interna y eterna es que es un sirviente. El asunto solamente es envolverse en un sirviente voluntario de Dios. Y ahí se acaba todo. Ahí estamos ejerciendo nuestra capacidad natural, nuestra tendencia natural
a la fuente de todo, que es Dios. Esa es la propuesta bastante simple. Muy bien. Aquí nos detenemos. Que tengan una bonita noche y nos vamos a ver el próximo jueves. Hare Krishna.